Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, en una jornada lluviosa, gris, en la ciudad de Rosario, en la que vamos a tener la chance de conversar un poco de la actualidad, naturalmente, como es el contenido habitual de este programa, pero también hacer un poco de historia y ver de dónde venimos y hacia dónde vamos en esta Argentina que cíclicamente va modificando muchos de sus comportamientos y pautas, que en algunos casos uno daba por sentado que ya estaban asimilados en forma definitiva y que evidentemente con el correr de los tiempos, con el paso de las diferentes administraciones y gestiones, estas certezas dejan de ser tales y en algunas circunstancias hasta vuelven a tener algún efecto contradictorio, ¿no? Hay algunos parámetros que sí, en principio, parecen absolutamente digamos, introducidos dentro de la conciencia colectiva y ya adquiridos y asimilados, sobre todo vinculados al tema de los derechos humanos, de las libertades públicas, del Estado de Derecho, del respeto por las instituciones, más allá de la baja intensidad de algunas de esas instituciones o de la política que efectivamente caracteriza algunos movimientos. Digo porque, sin ir más lejos, hoy vamos a tener la chance de conversar con un par de entrevistados que han tenido participación en la historia argentina con relevancia, en el caso, por ejemplo, del doctor Hipólito Solari Irigoyen, siendo senador de la Nación, siendo embajador, siendo un hombre muy cercano a Raúl Alfonsín, habiendo sido perseguido, preso político, habiendo tenido que padecer el exilio, un hombre de la Unión Cívica Radical, ya esbozar su nombre y apellido remite de manera, diría yo, directa al partido que ya tiene más de 100 años, y cómo el paso del tiempo también ha generado otras expectativas en las fuerzas políticas que han ido cambiando, han ido mutando, y hay también, por cierto, alguna situación de principios que uno debería mantener inalterables, como que son tales. Las otras cuestiones, cambiando las opiniones, modificando los pensamientos, los matices, son propias de la condición humana. Los principios también deberían ser propios de la condición humana y por tanto son un elemento sustancial. Hoy hablaba con los compañeros del noticiero mientras iba una de las pausas al aire, veía algunos de los títulos, ¿no?, que en la edición de Telefe Noticias, si ustedes estuvieron hasta recién con nosotros o desde hace un ratito, habrán visto que Duhovne dijo, el ministro de Economía, bueno, lo que esbozamos son algunas ideas que se pueden cambiar, ¿no? Y yo me acordaba la frase de Groucho Marx, que nadie se agarre la cabeza porque no es Karl Marx, digo porque alguno dirá, hablando de marxismo, uno de los hermanos, de los célebres artistas. Hay una biografía de los hermanos Marx extraordinaria, búsquenla en las librerías. Bueno, no importa, no quiero irme por las ramas. Pero Groucho Marx decía en broma, bueno, aquí están, estos son mis principios. Si no les gusta, tengo otros, ¿no? Bueno, esto, que es una ironía, que es una sátira, aparece en muchas circunstancias a la hora de ver qué es lo que se va a hacer con el manejo de la cosa pública, del Estado, ¿no? Y hay una teoría de ensayo y error que muchas veces se pone de manifiesto o que se practica, oyendo ya también a una definición que ustedes se recordarán acá, pusimos en pantalla, que era lo que decía Esteban Bullrich, ¿no?, de meter 7, 8, 10 temas a la vez y cuando hay distracción sobre alguno de esos temas, colocar lo que uno quiere hacer en definitiva a partir de una cuestión más importante. La verdad que eso es, en el mejor de los casos, una ruindad, ¿no? Me gusta más o prefiero frontalmente, a cara descubierta, con la perspectiva de imponer, pero no ya por la fuerza, sino por, como decía Art, prepotencia de trabajo, ¿no? Y uno usar frases de Art para explicar algunas cuestiones del funcionamiento del gobierno parece también contradictorio. Pero pongamos las cosas en claro. Hace 10 días nada más, el gobierno del presidente Macri consiguió una ratificación y un respaldo en las urnas que hace que en muchos de esos casos se avance en situaciones que en principio no eran las deseadas por los propios votantes o los propios ciudadanos. Y esto, que remite a las elecciones presidenciales originalmente, pueden tener algún grado de cuestionamiento o de objeción porque se hicieron cosas que no se dijeron que se iban a hacer, o en todo caso se incumplieron promesas o se dijeron cosas distintas a las que se terminaron realizando. Podemos dar muchos ejemplos en relación, por ejemplo, a la que no iba a haber devaluación, a que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias, a que iba a ser gratuito el fútbol para todos, desde cosas importantes hasta cuestiones que son casi nimias. Pero ciertamente eso pasó a la hora de la elección presidencial. Transcurridos 2 años, ya hubo un proceso de administración política, de programa económico, de decisión, de tomar algunas determinaciones que efectivamente han sido constatadas
y experimentadas en carne propia por los ciudadanos, y aún así, y a partir de eso, hay una suerte de respaldo electoral en la elección parlamentaria. Ahora, ¿esto cómo sigue? ¿Cómo continúa? Bueno, probablemente con el debate en el Congreso de la Nación, probablemente si ese debate no da los resultados que espera el propio gobierno, puede llegar a utilizar la vía del decreto para imponer algunos de sus criterios, como ya ha ocurrido en algunas otras situaciones, en donde evidentemente hubo, por un lado, aquiescencia de sectores políticos supuestamente o inicialmente opositores, y por otro lado, pasar de largo por esa instancia que supone el Congreso, que es la expresión de la voluntad del pueblo a través de sus representantes. Sin ir más lejos, las leyes laborales. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con algunas de las cosas que ya ha anunciado el ministro Duhovne? Yo le recuerdo, sobre todo a los dirigentes radicales, y en un ratito ya le dijimos, estamos hablando con Hipólito Solari Yrigoyen, que el artículo 14 bis fue propiciado por los convencionales constituyentes de la Unión Cívica Radical hace 60 años. Es decir, ahí hay un plexo jurídico que incorpora derechos a la Constitución, nada menos que el 14 bis, cualquiera que la tenga en la casa lo puede elogiar y se va a dar cuenta de la relevancia, es puño y letra de legisladores del radicalismo. La ley de indemnización, que hace que un trabajador no sea despedido así como así y contempla la liquidación de las horas extras, la antigüedad, los aguinaldos, los complementarios, es de la gestión de Arturo Humberto Ilia, también hombre de la Unión Cívica Radical. Para no hablar de lo que fue en su momento la ley de reordenamiento que intentó meter a Raúl Alfonsín, pero que además protegía la libertad de agremiación, la posibilidad de tener tantos sindicatos como quiera a los trabajadores darse, y no ahora que hay que ver si se reduce, porque al gobierno se le ocurre que 3.000 son muchos, cuando en realidad los reconocidos son 900, o podrían ser 100 o 5.000. ¿No? Quiero decir, todo esto debería entrar en una discusión política que vaya más allá de lo que en principio, decíamos antes, es un matiz o es un contenido circunstancial como el que esboza el ministro Duhovne. El ministro Duhovne, que en su momento, allá por la recuperación de la democracia, en algunos actos políticos uno lo podía ver en las tribunas del Partido Intransigente, que cantaba "Somos la patota" del doctor Oscar Allende. Bueno, ese mismo Duhovne, que era de la Juventud Intransigente, yo me acuerdo de Alejandro Barte, me acuerdo acá en Rosario de Juan Pablo Busleiman, de Cristian Ausburger, de Álvaro García Márquez, toda gente que está más o menos en esa, pero que no tiene nada que ver. Carlitos Colombo, que acá lo veo, que vino con Solari Yrigoyen. ¿A dónde está? ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, es lo que decía yo de Groucho Marx, ¿no? Hablando un poco de marxismo, por lo menos en el marxismo que en esta época no asusta a nadie. Acá están mis principios. Si no les gustan, tengo otros. Nos vamos a la pausa y va a ser un gusto conversar con el doctor Hipólito Solari Yrigoyen inmediatamente después de este corte. Ya venimos. Bárbaro. Acá me decía el doctor Solari Yrigoyen que este libro que me ha traído gentilmente de regalo, Los Testimonios Australes, es editado o fue editado por la Universidad Nacional de Rosario, que ha tenido el buen criterio de entregarle el doctorado honoris causa, cosa que se va a hacer mañana formalmente como corresponde, en el ECU, que es la sede de la facultad, en calle, el viejo Banco Nación, ese edificio formidable que se ha rescatado y que quedó para la universidad, enfrente del Provincial, San Martín, entre Santa Fe y Córdoba, un lugar bellísimo. Bueno, van a seguir con las jornadas, hoy tienen además actividades a las 5 de la tarde para hablar del exilio radical, porque ciertamente, y hablábamos de historia, si bien el programa es de actualidad, es insoslayable la historia para saber dónde estamos parados, y sobre todo para ver a dónde vamos, ¿no? Porque hay muchas cosas que parecen mucho a otros años del país. Cuando conocemos el final, lo que no sabemos cómo y cuándo va a ser en términos de desenlace, ¿no? Pero vamos primero a la historia, doctor. Usted es uno de los hombres de la Unión Cívica Radical que ha mantenido una conducta inclaudicable en todo momento, lo que lo ha llevado a situaciones bastante más complicadas, peligrosas y pesadas que estas que para muchos son peligrosas, pesadas o complicadas, en rigor. Más allá de las cuestiones ideológicas, el Estado de Derecho es una historia diferente a lo que fue la persecución de la dictadura. Sufrí 3 atentados. El primer atentado de la AAA fue contra mi persona. Bueno, salvé la vida porque la bomba era muy poderosa, pero pasé por 5 intervenciones judiciales. Y bueno, en el segundo atentado también tuve suerte porque me pusieron 2 bombas, una destruyó gran parte de mi casa y yo recibí heridas y quemaduras, pero no fueron de alta consideración. Pero también tuve suerte porque de las 2 bombas que me pusieron, una no explotó. Bien.
Y el tercer atentado ya fue el secuestro durante la dictadura militar del que fui víctima y que me dispararon un tiro que me rozó la frente. Y a partir de ese momento fui un desaparecido, sufrí crueles tormentos, hasta que gracias a la presión internacional la dictadura se vio obligada a hacerme reaparecer. Claro. Pero no me dejó en libertad. Estuve 9 meses preso, nunca fui acusado de nada, ni juzgado por nadie. Ni debido proceso, Sí. ni derecho a defensa. Pero nada. bueno, sufrí tormentos y me vi privado de mi libertad y me expulsaron del país, porque es muy fácil decir se fue por el artículo 23 de la Constitución Nacional. No. En mi caso me expulsaron y se vieron obligados a eso porque el dictador Videla quería viajar a Venezuela, a donde lo habían invitado antes de que usurpara el poder, y el Congreso de Venezuela, que en aquel entonces gozaba de plena democracia en la presidencia de Carlos Andrés Pérez, le dijo que si no me ponían en libertad cancelaran la invitación. Y entonces el dictador se vio obligado a tomar una decisión conmigo y le dijeron a mi señora que tenía que sacar un pasaje para Venezuela para tal día, después del regreso de Videla, y bueno, y así me fui del país contra mi voluntad. Cuando vino el golpe de Estado, muchos me decían que me fuera, pero yo me quedé porque mi obligación de hombre político era luchar para reconquistar el sistema democrático perdido con el golpe de Estado. Bueno, después lo que sobrevino, ¿no? La peor tragedia de la historia argentina en cuanto a la dictadura militar, en varias interrupciones, pero esta con mayores niveles de criminalidad y de delincuencia. Sí, ¿no? algo Porque nunca visto. Es cierto, hay que reconocer que de un día para el otro no se pasó de una democracia por ejemplar supuesto, a una estaba dictadura. la AAA, López Rega y todo ese Sí, proceso. hubo un ¿no? periodo de deterioro muy grande de las instituciones, de la introducción del terrorismo de Estado con la AAA, cuyo jefe se supo bien siempre, era el ministro López Rega, que dicho sea de paso fue ministro de 4 presidentes, del presidente Cámpora, de Lastiri, del presidente Juan Domingo Perón y de la presidenta María Estela Martínez de Perón. Y finalmente se fue del país, pero se fue apoyado, permitió que se escapara por una decisión de la presidenta Martínez de Perón, que lo nombró en un cargo inexistente. Sí, embajador plenipotenciario, creo que Libia. No, embajador ante los países europeos. Eso era, sí. No una cosa existe el existía. cargo ni nada. Ni la Unión Europea había. Y cuando salió al exilio, ¿dónde fue López Rega? Fue a la Puerta de Hierro. No, ese hombre hizo mucho daño, pero no hay que tampoco engrandecerlo creyendo que era un hombre que hacía lo que se le daba la gana. Era un hombre incondicional de las autoridades de entonces. Ahora, doctor, después de esos años, ¿no? Y después de la recuperación de la democracia, usted tenía una relación muy particular, cercana a Raúl Alfonsín, lo que representó el triunfo allá por 1983, el juicio a las juntas militares, Sí, así es, sí. el avance, ¿no? En establecer efectivamente niveles de responsabilidad, los 30 y pico de años que llevamos de historia, con marchas y contramarchas, ¿no? Porque hubo después obediencia de vida, punto final, luego indulto, después otra vez los juicios por la verdad, la memoria y la justicia, los avances y los retrocesos. Ahora Elisa Carrió, una ex militante radical, pidiendo que se revisen algunos o que sean puestos en libertad porque no hubo pruebas contundentes o que tengan prisión domiciliaria. Yo decía en la apertura del programa que había algunas cuestiones que me parece que los argentinos teníamos incorporados ya en el yo Estado no de Derecho. comparto ¿no? estas posiciones de la doctora Carrió, a quien evidentemente respeto mucho, pero bueno, hay puntos que no se pueden olvidar. Los que cometieron crímenes de lesa humanidad nunca hasta el día de hoy han querido decir dónde están los desaparecidos. Obviamente están muertos, pero ¿dónde están sus cadáveres? La familia tiene todo el derecho de saber. Y bueno, hasta el día de hoy guardan un silencio absoluto sobre un tema muy humano y bueno, no hay que olvidarlo tampoco, ¿no? Ahora, la sociedad argentina clausura esa etapa de la historia, así, no hay más ninguna suerte, digamos, de nostalgia por aquel orden, entre comillas. Digo, porque a mí me empieza a preocupar, digo, soy más joven que usted, pero viví aquello en mi juventud, adolescencia, cuando el golpe de Estado, 14 años. Fue una escuela en la que hay 16 desaparecidos, que es el Superior de Comercio de Rosario. No mucho mayores que yo, 15, 16, 17 años.
Y uno daba por sentado ya que la Argentina asimiló eso y que nunca más era efectivamente una cosa más profunda que el título de una investigación que hizo la CONADEP o el libro, ¿no es cierto?, que le entregaron a Alfonsín. Sin embargo, hay como algunos sectores o bolsones en donde se mira de soslayo, se tiene alguna duda. Yo no sé, a lo mejor usted lo percibe de otra manera, como una experiencia de vida mucho más complicada en términos de lo que ha experimentado y ha sufrido, ¿no? Sí, todo lo que sea violación de los derechos humanos merece mi repudio, sea de quien sea. Así el presidente fuera mi padre, yo lo repudiaría igual. Pero también es cierto que hay situaciones dudosas que son aprovechadas por sectores con fines políticos y a veces con informaciones deformadas o parciales. En fin, hay que analizar todos esos casos. Desde el 83 vivimos en democracia, pero hay que tener presente que esa democracia no llegó del cielo, ni por casualidad. Esa democracia llegó porque hubo una generación que luchó para reconquistarla. Alfonsín fue una figura estelar de esa generación. Yo la integré también, y miles de personas, y que pagamos precio por haber luchado por la reconquista del sistema democrático. Y ahora la democracia, bueno, ha tenido altos y bajos, pero bueno, nunca se llegó a una dictadura. Pero nuestra obligación es luchar cotidianamente para afirmarla, afianzarla y hacerla adelantar, y que siempre sea una democracia actualizada con los tiempos de hoy. Claro, porque lo que uno se pregunta también, y le traslado a usted esta inquietud, es que hay climas de época, ¿no? Entonces, yo decía la primavera alfonsinista, la gente en las calles, la movilización, la participación, las universidades, las marchas, incluso los recitales de la Amnesty International por los organismos de derechos humanos, ese instante. Después sobrevino otra etapa, la del menemismo, donde pasaron los indultos, donde se opacó la situación. Después viene la historia también, sin comernos nada, ¿no? Pero digo, sin hacer tan específico, con escala, lo que fue el gobierno de la Alianza, después los años del kirchnerismo. Quiero decir, hay cuestiones que son o deberían ser políticas de Estado inalterables, inmodificables, ¿no? Sí, una de ellas es el tema de menos derechos los humanos. indultos de Por Menem. supuesto, no lo pasamos de largo de ninguna manera. No, lo que quiero decir es que esos vaivenes de la historia en la sociedad hay que ver cuál es el impacto que ha tenido, porque más allá de este clima de época que estamos describiendo, hoy daría la sensación que el tema de derechos humanos no es un tema que esté en agenda, salvo por alguna situación trágica o alguna situación de necesidad de investigación judicial. Si bien no hay nadie que vaya a salir a estigmatizar o a cuestionar o a perseguir a quienes en su momento, como les pasó a ustedes, defendían los derechos humanos, hay distintas situaciones y distintos, como les decía antes, momentos de la sociedad. Yo creo que hoy hay hasta algún grado de desdén por el tema de los derechos humanos, sobre pretexto de otras situaciones que se están dando en el país, ¿no? Sí, la lucha por los derechos humanos tiene que ser permanente. Nunca están ni suficientemente garantizados ni definitivamente adquiridos. Esto hay que tenerlo presente, de manera que no se puede dejar de lado la lucha por estos derechos que, bueno, estos derechos son anteriores a toda autoridad. Desde que el hombre existe en la tierra, existen estos derechos que son naturales, digamos así, usando un término poco jurídico. Pero, bueno, ha habido etapas en donde la violación ha sido muy grande, otras menores. Bueno, siempre hay que luchar para que los derechos humanos sean plenamente respetados. Bien, doctor, usted es un hombre de partido. Así es, sí, O sea, de la Unión Cívica el Radical. ADN lo tiene ya. Ahora soy un afiliado, bueno, he ocupado la más alta función partidaria, que es presidente de la Convención Nacional, pero sigo siendo un afiliado y un militante. Bueno, hoy por hoy la Unión Cívica Radical está en una situación, no sé si la palabra efervescencia no es muy grande, porque no es efervescencia, pero sí de discusión interna, ¿no? Con gente que se acopla al gobierno del presidente Mauricio Macri y con gente que se opone, ¿no? O que tiene una visión diferente desde el punto de vista de lo que estratégicamente debe pasar en el país. Yo recordaba, después de Nicolás Avellaneda y Agustín P. Justo, el siguiente presidente que nombra a un ministro de Agroindustria titular de la Sociedad Rural Argentina es Mauricio Macri, con Echeverre ahora. Me acordaba no hace mucho lo de Alfonsín,
¿Se acuerda? ¿Sí? Cuando fue a hablar a la rural le tiraban barro, era esa misma gente. No quiero decir, ¿en qué sector del radicalismo? ¿Qué no le hizo la sociedad rural argentina de aquel entonces? Obviamente yo ni había nacido, Claro. Pero bueno, estoy bien informado de familiarmente la historia. incluso. Ahora, Sí. ¿en qué sector del radicalismo? ¿Cuál es su visión de lo que debe ser el radicalismo hoy? Sí, yo no integro ningún sector en especial. Soy un radical, digamos. Cambiemos, bueno, es otra cosa. Yo en algunas cosas coincido, en otras no. Yo soy radical de la Unión Cívica Radical y conservo el pensamiento actualizado de su política social y sobre todo una cosa que parece demasiado orgulloso de decirlo, pero yo lo digo, el radicalismo en la Argentina ha sido la democracia realizada y nosotros defendemos ese sistema y bueno, y en política hay proyectos personales y proyectos de partido. Yo respeto los proyectos personales porque actuamos en el mismo escenario, pero no son los míos. Los míos son los proyectos de un partido que tiene su historia y una historia que nos marca el camino. Ahora, bueno, se vienen discusiones importantes, reforma laboral, reforma impositiva, reforma del sistema previsional, y hay algunos elementos que, como bien dijo usted, trazan la historia de la Unión Cívica Radical. Hablábamos antes del 14 bis, yo lo decía antes de ir a la pausa, ¿no? El 14 bis fue obra del radicalismo, es uno hasta de los eslogans del partido que levantan los jóvenes con razón, somos el 14 bis. Bueno, ahí hubo una gran actuación de Crisólogo Larralde, bueno, y en general de todos los que intervinieron. Es un artículo que actualizó los ideales sociales. Inclusive, yo no me puedo olvidar que la Constitución peronista de 1949 no quiso incluir el derecho de huelga. Y sin embargo, el artículo 14 bis lo hizo contrariando la posición de nuestros amigos pero adversarios políticos del peronismo que no querían hacerlo. Y la indemnización es de Ilia también. Sí. Quiero decir, porque todas esas cosas están en discusión ahora y hay un bloque importante de legisladores radicales que puede llegar a votar efectivamente deshaciendo eso. Sí, yo no creo que ningún radical vaya a votar, y si lo hace, lo critico por anticipado, ninguna norma que perjudique a los sectores del trabajo. El radicalismo representa a los sectores del trabajo. Muchas veces se trata de simplificar diciendo los radicales defendieron a la clase media, los peronistas a la clase obrera. Bueno, no me meto a ser vocero del peronismo, pero sí de los radicales. Nosotros cuando gobernamos defendiendo también a los trabajadores y hay muchas pruebas de eso, particularmente en la en las presidencias de Irigoyen, así como defendimos el interés nacional. No en vano el golpe de Estado lo dieron, lo financiaron los intereses petroleros, porque al ganarse las elecciones como se esperaba de Mendoza y San Juan, se iba a tener la mayoría para votar en el Senado, ya diputados lo había votado en la presidencia de Alvear. Bueno, entonces esa es nuestra posición y espero que nuestros legisladores mantengan la línea histórica de tomar decisiones que beneficien a la mayoría de los trabajadores. Vamos a darle tiempo al tiempo. Doctor, ha sido un gusto recibirlo acá. Invitamos a la gente que quiera participar de las reuniones hoy en el ECU, ahí en calle San Martín y Santa Fe. Reuniones vinculadas al testimonio de los radicales en el exilio. Mañana el acto en la misma sede con el doctorado honoris causa del doctor Hipólito Solari Irigoyen. Ha sido un gusto, y muchas gracias por el libro. Muchas gracias, ha sido un gusto y un honor para mí compartir este reportaje que usted ha tenido la gentileza de hacerme. Un gusto realmente, muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos va a estar con nosotros el fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, el doctor Jorge Barraguirre. Ya venimos. Bueno, muy bien. En algunas horas nada más va a dar comienzo con el Colegio de Magistrados en la ciudad de Rosario unas jornadas con fiscales no penales de todo el país. Yo le cambié el rol al doctor Barraguirre. Lo saqué a la Fiscalía de Estado que estaba, ahora el procurador, ¿no? Claro, porque va a haber colisión ahí, sino más vale poner las cosas en su lugar.
que es esta posibilidad que está contemplada en la ley, pero que de hecho nunca se ha dado, ¿no? De que los fiscales puedan intervenir de manera directa cuando hay, por ejemplo, abusos sobre consumidores. Exacto, algo así es Pablo. Simplifiquémoslo, Sí, no, y está bien. Nosotros estamos teniendo la posibilidad de hacerlo acá en Rosario hoy, una reunión que nos parece importante, por lo menos inclusive por las adhesiones que hemos recibido de los procuradores, que es el presidente del Consejo Federal de Procuradores, el doctor Benjanino de la Pampa, está el procurador de Jujuy, el de Entre Ríos, mañana viene el fiscal general de Cava, hay personalidades invitadas como, por ejemplo, Víctor Abramovich, que es procurador fiscal ante la Corte, ¿no? Y lo que decía es que hay una buena recepción por parte de un pequeño número de fiscales, que son aquellos que se dedican o que se han dedicado tradicionalmente a las cuestiones no penales, para darle cierta visibilidad, darle envergadura, darle fortaleza, darle otro tipo de potencia a estas funciones que a veces son clásicas, pero que también han estado ocultas o han estado invisibilizadas, a veces hasta por la propia estructura que tienen las fiscalías. No hay que olvidarse, por ejemplo, que acá en la ciudad de Rosario había 12 fiscalías para la atención de todo el viejo sistema penal, independientemente de que había otras figuras que investigaban, el juez correccional, el de instrucción, otro que sentenciaba, ¿no? Pero digo que es un número muy exiguo como para que los fiscales, además de la tarea central, que no puede hacer nadie más que el fiscal, que la acusación, se dediquen a otros temas. A mí me interesa destacar que son 3, me parece, las cuestiones centrales donde hay cierto consenso acerca de la necesidad de que los fiscales tomen intervención, que son en materia de derechos constitucionales o en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que está usted recién hablando con el doctor Soler Irigoyen, el tema de consumidor y el tema de medio ambiente. Bien. Nosotros lo que vemos que esos son 3 terrenos donde es posible ofrecer una justificación teórica muy potente de por qué tiene que haber un ministerio público y por qué esto no se puede confiar de alguna manera a la dinámica de los mercados privados. Claro, porque además hay otra historia, ¿no? Si bien uno valora los trabajos de las ONG, defensa del consumidor. La valora muchísimo. Por supuesto que sí, ¿no? Sí. Los centros que se han hecho, incluso y con que hasta esfuerzo ahora las personal. Han impulsado con esfuerzos personales, por decir una cosa, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles. Es decir, tienen una limitación objetiva en cuanto a la posibilidad de hacer cumplir o de hacer valer los derechos de los consumidores. Voy al caso de los consumidores, ¿no? Uno va y se queja porque en tal supermercado no se respetan los precios que se habían establecido. Precios sugeridos. O los precios sugeridos, o porque el precio no se toca, pero se reduce la cantidad. En vez de venir 20 galletitas, vienen 18 y es un incremento del 10%, ¿no? Entonces uno va a las oficinas, lo tratan muy bien, lo atienden, hacen el esfuerzo, pero una cosa distinta, me parece a mí, es el tema de una acción ya con un fiscal. Exacto. Que por otro lado debería acotar o recortar la distancia que hay entre la ciudadanía y la justicia, ¿no? Porque uno dice un fiscal, un juez, ya el edificio de tribunales lúgubre, techos altos, pasillo oscuro, nos parece otro mundo. Parece, ¿no? Otro mundo, no parece, tiene miedo. Parece ajeno, bueno, claro. Da cierta impresión, porque tiene que tener también cierta majestuosidad, de que ahí se dispensa justicia. Ahí no ocurren cualquier tipo de acciones, sino que ahí se dirime en un conflicto social. No deberían ocurrir. Yo digo que ocurren alguna espantosa, pero además no vamos a poner a hablar puntualmente. Seguro. Pero sí, acercar esa cuestión. Pero ¿no? creo que con esto estamos haciendo más una justicia de proximidad, ¿no? Más allá de que incluso se pueden utilizar a veces algunas potestades que tienen las fiscalías, que tienen los ministerios públicos, que los organismos de defensa del consumidor a veces no tienen. Entonces, no es una cuestión tampoco en que entenderla como que nosotros venimos a suplantar o que estos ministerios públicos o a subrogar. Viene a ser otro trabajo, básicamente, como diría, cuestiones que no se pueden tratar, que no han sido exitosamente resueltas en las instancias de mediación, de conciliación, ante los organismos provinciales o ante los organismos municipales, y donde sí tengan un alto impacto público, que puedan mejorar las condiciones de los consumidores en de acceso, este caso. Además, a la reparación. Exactamente. ¿No? A ver,
hay un tema o hay cuestiones que se tematizan bajo el nombre de microdaños. A veces es difícil de coordinar todos estos microdaños que sufren cientos o miles de consumidores. Esto tiene un estatuto hoy a partir de un caso, al ABI, en la República Argentina y luego en la consagración tanto en el nuevo código, que son las acciones de clases. Y esto, el Ministerio Público está muy bien parado para poder coordinar ese tipo de acciones, porque no hay que perder de vista que a veces puede salir más caro litigar que no litigar. Claro. Es antieconómico. Entonces, ahí sí se justifica que las fiscalías puedan tomar intervención en términos directos. Hay que también no sobrevalorar. Y esto ya está establecido por la ley, lo pueden hacer. La ley lo puede hacer, es tomar la decisión, tener, esto es lo que yo quería decir, no hay que sobrevalorar porque recién vamos a estar en una etapa, me preguntaba una colega suya en Santa Fe, si esto ya está listo para salir, y yo le decía que no, que recién, ¿no es cierto?, esto lo estamos planteando institucionalmente, que lo ideal es, por ejemplo, en Rosario, poder salir de acá en febrero con la Fiscalía 6, que ya inclusive la titular de la Fiscalía tiene otro perfil profesional, académico, tiene otro background conceptual, otra formación cabeza, que es distinto. Entonces, esto ya fue una cosa hasta conversada con los miembros de la Corte cuando se hizo ese concurso, que no tenía sentido, debiendo por lo menos quedar un fiscal, como planteaba el proyecto del Ejecutivo, a cargo de toda la circunscripción de Rosario y toda su zona aledaña. No tenía sentido volver a convocar a alguien cuya formación central sea el derecho penal, porque no le iba a cumplir. Claro. Pero eso está el Ministerio Público y la acusación, que hay que acompañar y que hay que darle más recursos todavía. Pero para nosotros, los fiscales que van a quedar con las cuestiones no penales, había que cambiar el perfil. Eso ya se trabajó. Vecino, alguien que nos está viendo ahora, Jorge, dice, bueno, ¿qué uso puedo hacer de eso racional? ¿No? Es decir, no por cualquier cosa, ni cualquier... No, mire, digamos, yo creo que los ejemplos prácticos es todavía confiar en los organismos estatales de la administración pública, en las ONG, que son, me parece, la mejor selección que hay. Entonces, nosotros hoy por hoy, o por lo menos lo que nos vamos a plantear de acá al año que viene, es poder empezar a coordinar la función con esas ONG, de tal manera de no tener un acceso directo que termine colapsando una oficina que no está preparada para recibir 5.000 denuncias, ¿entiende, Pablo? Entonces, digamos, lo importante es empezar a coordinar el trabajo con las asociaciones, con las ONG, con las administraciones públicas encargadas de esto, para sí seleccionar casos que tengan alto impacto. Bien. Dejamos este tema por ahora. La charla es a partir de las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde hacemos la presentación con el doctor Bonjanino, el doctor Fico Seco, y después siguen los expositores. Bien. Un par de cuestiones generales vinculadas a la justicia, ¿no?, en la provincia de Santa Fe. Esto que decía yo, ¿no?, la distancia que hay entre el ciudadano y la institución, a veces se achica o se acorta con el trabajo en muy buena medida que hacen los fiscales, ¿no?, porque son en algún punto quienes representan a la sociedad. El interés general. Exactamente, ¿no? Hay suficiente cantidad de fiscales, hay capacitación específica. Tal vez te toque el lugar de decir sí o podría haber más, o están todos bien preparados. Porque uno ve por allí, y yo tengo cercanía con algunos jóvenes fiscales, con mucha enjundia, con mucho entusiasmo, que tienen que dirimir cuestiones con peces de agua profunda, con tiburones. Es decir, con la carita de este fiscal o esta fiscal de 34 o 35 años, los pesos pesados que uno conoce del foro y los ve dando vuelta y demás. ¿Entendés lo que digo? Sí, absolutamente. Si puedo separar en dos la pregunta, Pablo, digamos. Una, la cuestión de cómo nosotros vemos el futuro desde nuestra propia institución. Yo creo que, por ejemplo, diputados, en el proyecto de transferencia que había de viejos fiscales, fiscales del viejo sistema nuevo, tomó nota de esto, el propio Ejecutivo, el doctor Silverstein viene a cerrar las jornadas mañana porque es consciente de la importancia que tiene todo esto, y todavía estaría faltando, a lo mejor hay 3 fiscales para la segunda circunscripción, creo que estaría faltando, me parece, 1 o 2 más. Bien. Y tal vez está faltando uno en la circunscripción de Rafaela. Bien. Creo que con eso también me parece que para algunos brotes verdes, como se habla ahora,
Me parece que uno también tiene que hacer rendir lo que tiene y tiene un deber republicano de austeridad. Por lo tanto, uno no puede andar... sin dispendio, pero hace falta 3 o 4 Pero años. por lo menos faltarían a lo mejor 2 o 3 más para este nuevo ministerio. El background. La formación, el background, digamos, que uno trae, creo que también yo siempre he rescatado el profesionalismo de muchos fiscales, en especial lo de la segunda circunscripción. Creo que ellos están absolutamente preparados. No me gusta hacer nombres porque a lo mejor algunos quedan, pero yo digo de los fiscales que a mí me ha tenido que de alguna manera presidir ese Ministerio Público, me parece que hay un muy buen conocimiento y muy buena experticia, lo cual no significa que a veces no se trabaje en equipo, por ejemplo. Hay algunas litigaciones que hay que subir públicas muy importantes que se llaman, digamos, de que uno mismo se sienta con los fiscales y conversa a ver cómo va a ser la examinación directa, cómo va a ser la contraexaminación, cómo estás preparado, esto lo quiero por escrito. Estamos preparando, digamos, ahí hasta alguna resolución para que pueda colaborar sin tener el peso de todas las audiencias por parte de la Fiscalía de Cámara. Y el otro tema es la autonomía, ¿no? Bueno, nosotros no somos autónomos, es más, yo soy miembro de la Corte. No, cuando digo autonomía hablo del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, de eso, seguro. Más que autonomía, sí. Digamos, equidistancia, para decirlo en otros términos, ¿no? Sí, yo creo que eso me parece que se ha ganado mucho. Me parece que el trabajo histórico que han venido desempeñando colegios de magistrados, la Junta Federal de Cortes, los consejos de procuradores, me parece que en líneas generales yo diría que esto no es un problema en el país. En líneas generales yo diría que los problemas de autonomía e independencia me parece que son problemas muy puntuales, no son problemas estructurales, Pablo. Digamos, porque lo preocupante es si tuviéramos problemas estructurales. Por ejemplo, yo no veo que en el nuevo sistema tampoco haya, por ejemplo, problemas estructurales que atender. Puede haber problemas puntuales con algún fiscal, pero me parece que para eso está justamente... Pero uno no puede generalizar. La verdad que me parece el sistema de justicia, la administración de justicia, cómo funciona en Santa Fe, a mí que me toca también por ley de enjuiciamiento otro trabajo feo que es acusar jueces, ese tipo de cosas. Yo digo que me parece que en líneas generales tenemos un buen panorama. Bien. Jorge, gracias por haber venido. Vamos a cerrar más adelante otra vez. Muchísimas gracias. Vamos a dejar pasar el tiempo y nos volvemos a juntar. Muy amable. Gracias. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana vamos a estar a partir de la 1:30 de la tarde, después de las noticias, con la tertulia de los viernes, ya de vuelta a Richardino. Chao.